Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Charlas de Interés Público. Estamos en la mesa Guillermo Torres, soy Alberto Carvajal. Hoy nos acompaña la diputada federal Loreta Ortiz Alf. Ella está en Colima y bueno, como se dice en los pueblos, ¿a qué debemos el honor de su visita? Pues es la tercera ocasión que hago una visita a Colima que pienso realizar con más frecuencia. Soy enlace de Andrés Manuel López Obrador para precisamente lo que van a hacer varias acciones. Uno, animar a hacer conciencia sobre lo que significa la privatización de Pemex, toda esa reforma constitucional el 27 y el 28. Y segundo, precisamente, la otra cuestión es invitar a los colimenses a que se sumen a la Asamblea Constitutiva de lo que va a ser el nuevo partido Morena. Es eso lo de Morena porque usted es diputada por el Partido del Trabajo. Sí. No la regañan los del PT porque andan moviendo el Partido del Trabajo. No hay regaño. He de decir, hace un momento que estaba con los limoneros les explicaba que había una limitación legal, porque esta es una duda que puede surgir en muchas personas. ¿Por qué ahorita constituir Morena? ¿Por qué, cuál fue la vinculación en su momento con el PRD? Lo es ahorita con el PT y no sabemos cómo va a seguir con el Movimiento Ciudadano. La cuestión es que había un impedimento legal para la constitución de cualquier partido, y esto precisamente por ahora sí las cadenas, el miedo que le tenían Andrés Manuel López Obrador, los otros dos partidos, Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, ante este impedimento legal, pues para poder optar a la presidencia de la República, a la candidatura, tuvo que sumarse a los partidos de izquierda, y por eso se hizo esa unificación. Lo que sucedió es que después precisamente de las elecciones, pues algunos obedecen ahora sí que compartimos la ideología, el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, y otros no tanto, y hacen acuerdos con no parecen partidos de oposición, sino partidos de asimilación, ¿sí? Y de conveniencia, con el Partido de Acción Nacional y con el Partido Revolucionario Institucional. Otros firman el pacto. Exacto, los que firmaron, que digo, no es ninguna, y que yo le auguro poco futuro. Lo vamos a ver en lo de la reforma hacendaria, que ya los de Acción Nacional no están de acuerdo, que no están de acuerdo en muchísimas cosas de la reforma hacendaria, y que en cambio los del PRD sí se van a sumar. Ahora sí, los chuchos, toda la corriente chuchista se va a sumar a esto, y en cambio los que estamos por ahora sí, porque ocupamos el curul gracias al gran liderazgo, que esa es la verdad y la realidad, pudimos obtener el triunfo y estamos en el Congreso de la Unión o en las legislaturas locales. Si somos congruentes, que yo hasta donde he notado la mayoría sigue siendo congruente, entonces representamos al electorado que nos llevó ahora sí a ocupar estos curules, pero gracias al proyecto de nación de Andrés, que significa precisamente no ver por los intereses de las grandes transnacionales o los intereses de la oligarquía o de los grupos en el poder, sino de los mexicanos, o sea, de las personas, de los electores, como es, que tengan respeto a sus derechos humanos, que puedan tener los satisfactores necesarios, económicos, que se vea que los productores puedan seguir produciendo y que tengan el apoyo necesario, y que se les dé prioridad en relación a los extranjeros, que no se nacionalicen los recursos naturales y menos se privaticen las playas. Entonces, todas estas cuestiones que ahora algunos o muchos les pueden extrañar, como el nuevo gobierno, nuevo ya con un año en el poder, pues está obedeciendo más a esos intereses electorales, ¿no? A los de la oligarquía. Ya llevaron a cabo su reforma laboral para que nos redujeron, o sea, violatoria de derechos laborales, que viene a beneficiar nada más al empresario, que por mensajes de texto pueden correr a las personas, que ya no se habla de jornadas laborales, sino de contratación por días de la semana, una reforma educativa que jamás se consultó con el magisterio,
que viola sus derechos laborales, que más que la educativa es violación a los derechos laborales para poder quebrar al sindicato y lo que es el derecho a la huelga. Una reforma también en materia de telecomunicaciones, hablando que estamos ahorita, que 100% inversión extranjera. O sea, en ningún país del mundo. En ningún país del mundo. Pero en México se aprobó, se planchó, ¿sí? Sin la oposición, así. Perdón, diputada Loreta, hay muchos maestros que no entienden realmente el problema. ¿Qué es lo que más está en juego en este momento para los maestros? Sí, el hecho de que se haya aprobado, a ver, son la que vino a traer problemas fuertes, ellos no se oponen a la evaluación, pero la que vino ahora sí que a crear la atención y que la que querían que reflexionaran, es tanto los diputados priistas como panistas, como los funcionarios en el poder, dígase Chaufet, secretario de Educación, y mismo presidente, es que la ley del servicio profesional docente tiene en su artículo 83 una disposición que viola no solamente los tratados internacionales en materia laboral, sino también nuestras garantías individuales, y establece que en caso de conflicto entre esta ley, la ley de servicio profesional docente, la Constitución o los mismos tratados internacionales, prevalece la ley de servicio profesional docente. Con lo cual, ninguna de sus garantías individuales ni derechos fundamentales de como cualquier trabajador, no aprobaron la Ley Federal del Trabajo, esa ya no se va a aplicar. Lo que quieren es desconocer el derecho a la sindicación y el derecho a la huelga y el derecho a su antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue un instrumento para poder precisamente fracturar, controlar a los sindicatos y poder tener, no fue en realidad para ver lo de la evaluación de los maestros, ni para no hay una sola disposición, una sola que hable de cuál será la educación que se imparta en las instituciones públicas, de cuáles son los contenidos de los programas de estudios, de cómo se va a evaluar. No, es nada más una reforma laboral para evaluar, sí, evaluar. Su servidora viene de una institución educativa, ahí no se evaluaba, pero al mismo tiempo, o sea, una evaluación puede utilizarse en dos sentidos. Una, para, si quieres mejorar al profesional docente, lo que pueden decir es, al mejor evaluado se le van a dar estímulos. Qué distinto es el discurso. Y el que no salga bien evaluado, entonces le da la capacitación para que pueda precisamente alcanzar, tener la capacidad y los méritos necesarios para poder estar frente a un grupo. Ahora, por ironías del destino, nada más la reflexión siguiente, esos maestros, esos son creación del PRI y del PAN. Esos, no otros, esos. O sea, ahorita no les sirve y ahora quieren controlar ese monstruo. ¿Cuántos años con el PRI? Y luego, con la bendición que le dio el gobierno de Calderón y el gobierno panista también de Fox, no le tocaron ni con el pétalo de una rosa a la maestra. Y con el riesgo de que una ley tan ambigua como es esta, porque no dice en ninguna parte vamos a correr a 300,000 maestros, pero dejan abierta la posibilidad. Una ley tan ambigua como esta, en un momento determinado van a correr a los buenos maestros, van a dejar a estos, ¿no? A los que ellos llaman los pseudo maestros, los que toman las calles y rompen las vidrieras de las tiendas departamentales. Hay una cosa que a mí me resulta intrigante con respecto a la reforma educativa. Esta parte de muchos críticos del movimiento dicen es que no amenazan ni sus derechos laborales, que ya nos dice que sí, pero por otra parte pues no hay claridad con respecto a lo que nos decía, cómo va a incidir en la calidad educativa, o sea, qué instrumentos le dan al maestro para hacer su trabajo, ¿no? Porque ahora lo que hemos visto es que al maestro lo han administrado salarialmente, le dan un poquito más a unos y a otros no. Hay maestros que hacen el mismo trabajo y ganan 5 veces más que su compañero de aula por este sistema de verdad magisterial. Y no dice la reforma educativa cómo se va a hacer un magisterio que realmente estimule a los buenos maestros y castigue a los malos maestros. O cómo van a evaluar, por ejemplo, el maestro de primaria que tiene SNI 1
y otro que está en la ruralidad. Nos vamos a un corte en charlas de interés público, regresamos con la diputada Loreta y continuamos con esas preguntas y dudas. Y recuerden que usted puede participar e interactuar con nosotros aquí en Ecos TV. Ecos de la Costa, periodismo con historia. La historia nos da la razón a través del eco de la noticia. Tenemos más de 30 millones de visitas de nuestros lectores, modernizándonos en el periodismo electrónico por internet. ecosdelacosta.com.mx es noticia. Ecos de la Costa, líder del periodismo en Colima. Ya regresamos a charlas de interés público, estamos en la mesa de Guillermo Torres, soy Alberto Carvajal, nos acompaña la diputada federal Loreta Ortiz Alf. Ella está aquí en Colima para hablar de todos estos temas que interesan al movimiento progresista en este país, fundamentalmente las está impulsando Morena. Y hablamos de la reforma educativa. Ella nos dice que se acaba de reunir con los limoneros. Hay pocos movimientos sociales en Colima que tengan la garra que han demostrado tener los limoneros, que pues es una garra que no se la damos a nadie, viene de la desesperación, de que están en una situación económicamente muy difícil, ahora con las consecuencias del huracán, de la tormenta tropical, pues se agravan todavía más, no tienen liquidez y no ha habido forma de que les suelten el recurso directamente, que no los intermedien de alguna manera buscando hacer negocio con los funcionarios, que les den dinero para simplemente cerrar sus cultivos. ¿Qué le dijeron los limoneros ahora que los Pues sí, precisamente toda esta situación que les han prometido el recurso, que no les ha llegado, entonces en qué manera se les puede auxiliar. Y bueno, yo les hice ver que desgraciadamente volvemos a la situación de los partidos, sobre todo los que están, tanto el PRI, el PAN, y el partido, esa parte del partido del PRD que tampoco, que están en el pacto precisamente, pues no van a ver por los intereses de los productores nacionales. Estamos en una subasta del país que lo vemos en el Pemex, lo vemos en las playas, porque se aprobó, nada más fuimos dos los diputados que nos opusimos, uno del PRD, que es desde los de Morena, y su servidora. O sea, ya van a poder pertenecer a los extranjeros, directamente van a ser dueños. Lo que ha cerrado en ningún país del mundo, ¿no? Las playas son públicas, tiene acceso todo mundo. No, aquí ya cerraron con malla ciclónica, hay tortugueros a este lado, ni siquiera van a poder tener salida. Fuimos a ver a Mariana Boy, la directora de Zona Federal Marítima y Terrestre, y nos dice que no tienen planos de la zona federal. Es como si yo solicito las escrituras de mi casa y me dicen, pues lo que estaba en el registro público de la propiedad ya no existe. O sea, no, ni siquiera para saber qué es lo que es zona federal. Claro. Sí, es un absurdo que en el catastro del Estado no aparece la zona entonces, federal. ese es el argumento que da, y entonces están afectados. Lo que dicen es los concesionarios, dicen, bueno, me negaste a mi permiso, ya está invadiendo todo esto, y me dices que tú no puedes determinar qué es zona federal o propiedad privada, y ya está, a raíz de esa reforma, entonces se van a apropiar de esto fácilmente, porque con esos argumentos del gobierno federal, de que no existen planos. Pero eso sí, yo me acuerdo, comentaba hace un momento, que para aumentarme el predial a mí me mandaron unas fotitos que nos tomaron de la casa. Mira, tú tienes esto y esto y esto y esto y esto. ¿Esas fotos son satelitales? Sí, pues sí, exacto. Entonces yo no puedo entender que no tengan planos. Esa es una. Ese es lo de las playas, lo de los limoneros. Exacto, y lo mismo, es vendernos al mejor postor. Desde que se celebró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y tengo un libro sobre ese tema, hay mecanismos internacionales para la defensa, como los ha hecho valer Estados Unidos y los ha hecho valer Canadá de los productores. En este caso, se celebró, la intención de celebrar esos acuerdos era para facilitarles la exportación de los productos nacionales, no para acabar con los productores, la producción nacional. Casi 20 años, ya los 20 años de celebración del Tratado de Libre, casi, en 2004, de la celebración del Tratado de Libre Comercio, o sea, ya no somos autosuficientes en nada. Cuando, tanto en Estados Unidos y en Canadá,
obviamente ha habido apoyos por parte de los gobiernos. No tienen que ser subsidios, que es lo que está prohibido, pero sí puede haber apoyos desde capacitación, etc. Ahora, si no puedes, porque cuando entraste a la negociación había una situación de desigualdad, ¿qué es lo que hubieran hecho? Hay un mecanismo jurídico que son las salvaguardas, pero el interés de los que ahora están en el poder y de la derecha y la extrema derecha es de ¿para qué te preocupas en producir? No, producir productos agrícolas. La intención fue destruir al campo. Era la capital mundial del limón. Sí, no, destruir acá toda la producción. Y es igual con los ingenios, es exactamente igual. Y en toda la República, ¿para qué? Para que vengan empresas extranjeras, o una de dos, o exporten o les compren sus terrenos. Y sean ellas los productores transnacionales las que produzcan, quebrando al productor nacional. Entonces, se puede seguir con esta línea de los que están en el poder, que nunca les van a dar nada, porque responden a sus intereses, a los intereses de la oligarquía, de las transnacionales, no a los intereses nacionales. Los limoneros en particular reclaman que el Congreso les firmó un documento prometiéndoles un recurso, y ahora ese recurso no se los... ese documento no se los quieren hacer varias, dicen que pues no hay obligación, se ampararon, les concedieron la suspensión provisional, pero no ha evolucionado el asunto, hasta donde entiendo, todavía no hay una resolución definitiva. Pero usted es abogada, tiene un doctorado en leyes, y desde su punto de vista, ¿qué tanta obligación representa este documento que firmó el Congreso y que suscribió el secretario de Gobierno a nombre del gobernador? Sí, yo les comenté que vamos a promover, su servidora va a promover un acuerdo ante precisamente el Congreso de urgente y obvia resolución para que precisamente se considere un recurso para apoyar a los limoneros, pero además solicitando a la Auditoría Superior de la Federación que se investigue si que ese recurso debería de haberse otorgado, a quién se le otorgó y cuál fue el destino del mismo. Es que así debería, son recursos federales. Bueno, es que son los limoneros son lo que dicen, bueno, si ya tiene tiempo. Es que dicen que ya les dieron el dinero, ¿no? Que ya lo tienen aquí. No, entonces que se investigue, porque no les llegó, que se investigue nuevamente. Es lo mismo que el túnel ferroviario. Ajá. Y el túnel ferroviario también hay indebido ejercicio del presupuesto. Y como no se etiqueta, porque si no, le puede llegar al gobierno, a cualquier parte del gobierno de Colima. Sí. Pero que les haya llegado a los productores, no. Entonces, eso es lo que vamos a llamar la atención al Congreso. Por lo menos para lo que es el siguiente ejercicio, vamos a ver si lo aprueban, ponerlo etiquetado. Vamos a ver cómo actúan los diputados de Colima. Que sea etiquetado para los productores limoneros. Y hacia el ejercicio pasado, que nos den por lo menos información, ¿no? En cualquier país civilizado debe de haber, no estamos estrenando una nueva ley de transparencia. Entonces, que yo me puse porque ahora todo lo van a mandar van a decir que es del ejército y entonces va a impugnarlo la consejería de la presidencia. Pero se supone que debería de determinarse, ¿no? ¿A quién se le entregó? Quiero ver a quién se le entregó, que fue el que no les entregó a los productores. Y darlo a conocer. Bueno, pues eso resolvería muchos problemas, ¿no? ¿Para qué bloqueos carreteros? ¿Para qué, si lo único que están exigiendo pues es algo que ya les pertenece, ¿no? Es legalmente. Yo quisiera recapitular lo que ha dicho la diputada Loreta Ortiz con respecto a las implicaciones, las consecuencias que trajo el Tratado de Libre Comercio específicamente para Colima, los tres cultivos emblemáticos de Colima, el coco que producía la copra, el aceite de coco, ahora el limón y la caña, que ya también se ha vuelto inviable financieramente porque están importando endulcorantes, se han quedado los ingenios. Pues en Colima los tres cultivos emblemáticos han desaparecido, están en vías de desaparecer por consecuencias del Tratado de Libre Comercio. Sí, no, porque no se tomaron en cuenta. Cuando se celebró el tratado, con mi hijo estaba relativamente jovencito, pero un poquito adolescente, y me decía, ¿qué asimetría? Mira mamá, Estados Unidos produce así, Canadá produce así, y México produce así. O sea, si tú no apoyas a este sector, difícilmente nos va a servir el Tratado de Libre Comercio en el Canadá. Va a destruir
toda la producción y la industria nacional. Entonces, ¿qué es lo que...? Y eso se lo debemos a Carlos Salinas de Gortari. Oiga, nos queda un minuto. Pues nos vamos con esta reflexión y a ver también qué comentarios nos tienen. Pues aquí el PRI estatal y el gobierno del estado convocaron una marcha a favor de la reforma energética. A ver qué nos contesta después de este corte. Recuerden que pueden participar con nosotros en charlas de interés público. Ecos de la Costa, periodismo con historia. La historia nos da la razón a través del eco de la noticia. Tenemos más de 30 millones de visitas de nuestros lectores, modernizándonos en el periodismo electrónico por internet. ecosdelacosta.com.mx es noticia. Ecos de la Costa, líder del periodismo en Colima. Regresamos a charlas de interés público. Y pues bueno, tenemos aquí a la diputada Loreta, diputada federal por el PT, pues bueno, Loreta Ortiz Alf, y bueno, pues ella más que política es académica, ella fue directora en, pues, ¿qué sería? Escuela, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y bueno, pues también tiene su doctorado. Sí, en la Universidad de Distancia de España, sobre Derechos Humanos y Derecho Comunitario. Bueno, como ven, ella está... Y que haga la vergüenza haber sido maestra de Felipe Calderón. También. Fue maestra del expresidente. Sigo siendo maestra de la Escuela Libre de Derecho. Y fui maestra de Felipe Calderón, de Margarita y de varios de los que estuvieron en el anterior gobierno. Diputada, pues le había dicho que el PRI estatal y el gobierno del estado pues convocaron una marcha en favor de la reforma energética. Sí, me parece ridículo haber convocado, sí, la verdad, ¿qué legitimidad tiene una causa así? Desde por la legitimidad. O sea, la historia, y la voy a resumir porque se conviene tener presente lo que nos ha costado de ejercer soberanía sobre los recursos naturales. Internacional, estaban en manos extranjeras, todo lo que eran los hidrocarburos, la energía eléctrica y demás, tanto no solamente de norteamericanos, sino también de franceses. Cuando se negoció, cuando se promulgó la Constitución de 1917, el gran paso fue ese, porque se sabía que si no se tenía precisamente el control sobre los recursos naturales, México no iba a ser un estado independiente. Para ese entonces, a pesar de que éramos ya un estado independiente, teníamos que estar luchando contra Estados Unidos para que nos reconociera como gobierno, porque no pasábamos de ser unos salvajes según los norteamericanos. Entonces, y después de lo de Huerta, entonces dijeron que son unos vándalos, etc. Llega al poder Obregón y para tener el reconocimiento de Estados Unidos, le dicen firma los convenios de Bucareli, donde precisamente México aceptaba no aplicar a los norteamericanos la Constitución de 17, esos 27 y 28 que ahorita quieren reformar. Lo manda Obregón al Senado de la República para su aprobación. Y ahora sí, valientes mexicanos, nada más la ironía de lo que hicieron ahorita aquí en Colima con una marcha pro de la privatización, vieron su vida, los mataron por no aprobar los convenios de Bucareli. O sea, les costó su vida. Pasa el tiempo y llegamos a Cárdenas, y Cárdenas, o sea, nos costó muchísimo dinero. O sea, se llevó a cabo un arbitraje internacional en virtud del cual hubo que pagarles precisamente a los norteamericanos, a los franceses y demás, para poder tener control nuevamente de este recurso. Recuerda una colimense, Socorro Arce, que ella se acuerda que dieron sus alhajitas, que le dijo así, que dieron sus alhajas para pagar esa deuda, que ahorita la regalemos. Qué falta de conciencia. No les cuesta regalar lo que no es suyo, porque eso es traición a la patria. Traición a la patria porque es un patrimonio que pertenece a la nación y para el futuro de los mexicanos. No sé si se dan cuenta del gran riesgo. Una vez que se reformen el 27 y 28 y se llegue a permitir la inversión extranjera, cualquier problema relacionado con su inversión se va a tribunales internacionales.
Y va a ser como los bancos, nunca más van a ser nuestros otra vez. Nunca más. Ha sido muy clara la cuestión de Andrés Manuel López Obrador, de Morena y de toda esta corriente de opinión que muchos compartimos, de no privatizar y de no tocar la Constitución para no abrir estos agujeros por los que se pueda colar una privatización disfrazada. Pero la alternativa es quedarnos como estamos con el Pemex, con una empresa de naturaleza estatal, con todos los problemas que esto implica. Mucha gente de pronto se ve agobiada y dice, bueno, es que es una empresa muy corrupta, el sindicato voraz, ineficiente, nos han vendido el cuento de que lo que entra sale, toda esta mafia que se ha hecho del robo de los ductos, de las ordeñas de los ductos y el robo de gasolina y demás. ¿Cómo podríamos, sin reformar la Constitución, depurar Pemex, purificarla, hacer que realmente la empresa sirva a los intereses de la nación y no a los intereses del sindicato, que es uno de los peores sindicatos? Bueno, es muy positivo para términos salariales, pero para el país ha sido nefasto, las dirigencias sindicales de Pemex y obviamente las administraciones que ha tenido Pemex también, con funcionarios que no han sido de mucho menos patriotas. ¿Cómo podemos, sin modificar la Constitución, asegurarnos de que Pemex sea la empresa que realmente sirva a la nación? A la nación. Se acercó hace pocos días un priista, ya porque ya están preocupados porque no la tienen tan segura. Y entonces me empezó a argumentar, es que, le digo, para empezar, ¿cómo te atreves a hablar de una privatización de Pemex teniendo como senadora de Champs? Claro, No, 3 veces. Por mínima congruencia. Sí. 3 veces. Para ese hombre ha vaciado las arcas a través del sindicato. Para empezar, no pueden hacer lo mismo que con la maestra. O sea, encárgate de arreglar los asuntos con el sindicato y que no lo vacíe, porque de cada galón de gasolina, litro de gasolina que se transporta, se le paga una cantidad de Champs. Así de corrupto está todo el sindicato de Pemex. Entonces, arregla, administra correctamente a Pemex. Porque desde que empezó precisamente el sexenio de Calderón, antes, no, ya está quebrada, no, pues sí, claro, para sus intereses ya está quebrada. ¿Cómo quebró? Pero, a ver, no, les pregunté, a ver, ¿no tenías por qué no construyeron ninguna refinería? Porque me salgan el argumento de que nosotros tenemos 6 y los otros Estados Unidos tienen 2. Bueno, no tuviste presupuesto y no construiste ninguna. Y lo que me contestan es que queríamos fastidiar a los panistas, no aprobamos el presupuesto y entonces destinamos ese recurso para los estados. Que a su vez lo destinaron ¿para qué? Para las elecciones fraudulentas que llevaron a cabo. Entonces ahora sí quieren, ¿no?, acabarla, desarmar, desmantelar la única empresa, o sea, el único recurso. Dicen, bueno, es que esto nos va a durar unos 10 años. ¿Qué importa? Está el gas, está la energía eléctrica. Y bueno, serán las energías renovables. Exacto, pero mientras que ayuden para las nuevas generaciones, nada más por este chistecito de Pemex, nada más, porque yo le dije, administrela correctamente. Es que no alcanza, no, claro que sí alcanza. Si le bajas gastos a la burocracia, si dejas de pagar a los ministros de la Corte más caros del mundo. Gana 700,000 pesos el presidente de la Suprema Corte y los otros ganan 500,000. Los secretarios ganan, dicen que los diputados, digo, nomás quiero que vean los sueldos de estos directores generales, subsecretarios. Y no hay en ningún otro país. Acabo de ir a Montevideo con clase turista, a punto, me invitaron ellos, además me lo cobró la cámara. No tienen cochecitos, no traen sus camionetotas, no gastan en celulares, ¿cómo vive Mújica? ¿Cómo vive Mújica, que es presidente? No tiene quien le ayude en un departamento. Cuando va a las reuniones pide ride a los otros jefes de Estado. No tiene un avión que le cuesta. ¿Cuántos costó el avioncito del presidente? Entonces administra correctamente el país. Y entonces sí puedes, ¿no? Y dentro de ello a Pemex. Y vas a poder sacar adelante a la empresa. Entonces la corrupción es la categoría más fuerte. Ni con marchas se va a poder resolver eso tampoco. Sería transparentar la administración entonces de Petróleos Mexicanos, diputada. Sí, yo lo que les digo, les pongo unos ejemplos a mis alumnos. Les digo, me voy a quitar el reloj para explicarlo rápidamente. Los que están casados
¿Están casados ustedes? Sí. Llega su esposa, bueno, si no tiene pareja, su pareja, y entonces le dice, amorcito, te hice una gran inversión. Sí, fíjate, me compré este Omega de oro con la tarjeta de crédito. ¿Dónde lo ponen? ¿En el activo o en el pasivo? ¿Dónde lo ponen? Pasivo, ¿no? Es un pasivo. Bueno, pues resulta que ahora esto es lo que van a hacer con Pemex. La inversión es una inversión, esto va a entrar en el activo, eso es lo que me están argumentando. La deuda que se va a generar para el país. Cuando fue la crisis de 1995, lo que hizo precisamente Carlos Salinas de Gortari fue emitieron los tesobonos. Y esto, yo trabajaba en el Banco de México, por eso sé esto. Y era muy ingenua yo entonces. Y entonces me decían, yo decía, pero ¿por qué? Si todos estamos bien, entramos a la OECD, país del primer mundo, ya se había arreglado nuestro problema. Sí, nada más pequeño detalle. Los tesobonos, títulos valor en moneda extranjera, es decir, en dólares, que querían cobrar todos los tenedores, ¿sí? ¿Y dónde creen que los habían puesto? En el activo. Entonces dice, no, es el juego de palabras, no vamos a privatizar, ¿no? Sí, lo que sí. Pero lo que estamos generando es una deuda a perpetuidad para el país. Y además vamos a perder el control de la empresa más importante. Diputada, pero van a bajar el gas y van a bajar. Sí, nada más hay que ver cómo arriba ahorita el impuesto a las gasolinas, el subsidio a las gasolinas, y no hemos visto, a ver, lo de la energía eléctrica, no seguimos pagando altísimas cuentas de luz. Sí. Pero además, como ahora lo vamos a tener, ¿no? Ya en manos extranjeras, pues sin ningún control. Ahora vemos que Cárdenas y Andrés Manuel juntos, ¿eso qué nos significa? Afortunadamente que aceptó, ya que se sumó el ingeniero, ¿no?, a la invitación de Andrés, lo cual me da muchísimo gusto. Sí se necesita en estos momentos, sí estamos viviendo, ahorita lo digo como, parece como de broma, pero momentos muy difíciles en el país. Son muchos los problemas, son problemas, y lo dije en la glosa del informe del presidente, que me subí la parte de relaciones exteriores, pero son problemas de seguridad, problemas de que la economía no crece, que hay una recesión, que hay un aumento de pago de intereses, de impuestos, la reforma hacendaria, que dicen, bueno, no se va a grabar. Fui a la reunión de la OECD, ahí sí fui como representación de la Cámara, claro. Y bueno, lo primero que nos dijeron no es tampoco porque estos se hayan ahora sí conmovido por la situación de la mayoría. Lo que pasó fue que ya tenían argumentado perfectamente bien, bueno, mucha fue la presión de Andrés Manuel, pero otra también, los especialistas, hasta los mismos contadores y asesores y los de la OECD le dijeron, tú no puedes grabar el consumo ahorita, porque si lo grabas causas mayor recesión. De por sí hay millones en pobreza extrema con hambre, le aumentas el IVA, los digo, entonces sí nos vamos a poner todos a mendigar en la calle. Antes de despedirnos, me queda un solo minuto. No quedó claro dónde está la irregularidad de lo del túnel. No, lo del túnel. Es que también se había asignado recurso, volvemos otra vez, le habían asignado recurso, y para que no pasara por donde se piensa que, o sea, está trazado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el paso del túnel. Estaba originalmente el trazo, y que incluso académicos de la Universidad de Colima y otros institutos académicos expertos en este tema habían hecho un trazo para que no afectara, pues, precisamente a los que viven en el centro, en la ciudad de Colima, y no fuera esa adefesio de que pase un tren sobre una ciudad dañando su derecho fundamental. De Manzanillo, su derecho fundamental a una vista al mar y a lo que es su entorno cultural y demás, y a la ciudad. Y entonces ahora resulta que porque no tiene dinero, se lo van a pasar ahí atravesando, también ocasiona daño auditivo, sí, al medio ambiente. Entonces, por muchas razones es muy lesivo, y nada más es porque no tiene dinero. O sea, alguien se gastó el dinero que originalmente se debería de haber gastado para hacer el trazo hacia otra parte del puente. ¿Qué puede hacer la gente
Ya nos dieron un poquito más de tiempo, Alberto. ¿Qué puede hacer la gente en este caso, por ejemplo, de Pemex? Porque todo el mundo estamos así, tenemos un nacionalismo, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, yo los invito, hay una marcha precisamente el 22, pero luego en cada uno de los estados vamos a realizar distintas actividades precisamente en el sentido de manifestarnos en contra de este atropello, de este robo tan descarado que se va a cometer. También invitarlos a una reflexión de que de seguir formando parte, o sea, tanto votar como afiliarse a partidos que obedecen a intereses en el poder y no aquellos que representan la oposición. La única oposición ahorita en México es la de Andrés Manuel López Obrador. Los demás con su bendito pacto y esa planchadora que ponen, que no los deja ni siquiera debatir ley alguna, porque luego algunos se quejan, es que no representan, con esa aplanadora, o sea, con su servidora pueden ver todas mis intervenciones en YouTube y demás, y van a ver que siempre he respondido a los intereses de los electores. Pero los que están en PRI, el PAN y esa parte del PRD, los que están en el pacto, bueno, aceptaron el arraigo, aceptaron todas estas reformas estructurales que nada más tienden a, ahora sí, a traer beneficios, obviamente al gobierno y también a ellos, a sus bolsillos. Entonces, formar parte de Morena. Diputada, lo que usted desea agregar para finalizar. Pues sí, invitarlos, vamos a tener la Asamblea Constitutiva de Morena el día 30 de agosto, de noviembre. Yo les pediría que los que quisieran formar parte de este movimiento, precisamente, Movimiento de Regeneración Nacional, que ahora se va a constituir como partido, y tener que ver en la transformación de nuestro país, en un gobierno que realmente se preocupa por los mexicanos y por esta hermosa patria que hemos recibido y que debemos honrar con todos los sacrificios que nos antecedieron, y si queremos dejarle algo a nuestros hijos y nietos, que se sumen a este esfuerzo, a este nuevo partido, que es la única opción viable para México, para los años venideros. Agradecemos mucho a la diputada federal Loreta Ortiz Alf, su presencia aquí en Charlas de Interés Público. Esperemos que se dé una vuelta próximamente aquí en Colima. Nos despedimos. Gracias. No, muchas gracias por Soy Alberto Carvajal, hasta la próxima.